Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este este segundo espacio abierto de lo que es esta tercera semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Como tal, el primer espacio fue el día de ayer, que fue martes, entonces para el día de hoy es el segundo y tenemos varios puntos que revisar. El grupo en el que se encuentran actualmente es el M2C1G85-057 y esta semana empezó desde el pasado 27 de abril y va a finalizar el próximo domingo 3 de mayo. Hoy es 29, entonces tenemos avanzado ya casi 3 días de esta semana, por lo cual es importante realizar las actividades y para el espacio del día de hoy, especialmente los contenidos, ya que en los contenidos es en lo que nos basamos para llevar a cabo nuestras actividades. Es decir, primero reconocemos cuáles son los temas, tenemos una idea más amplia de qué trata cada una de las actividades y ya entonces se pueden realizar, ¿vale? Así que ustedes igual van a ir midiendo los tiempos en cuanto a su día a día, es decir, los tiempos con los que cuentan para llevar a cabo sus actividades, ¿vale? Vamos a avanzar a lo que es la secuencia de trabajo. Las que tenemos para el día de hoy es que se pueda llevar a cabo una bienvenida. Tenemos también lo que es la revisión del objetivo y tenemos lo que es también la revisión de los contenidos, porque como les mencionaba, cada una de las actividades está basada en esos contenidos, por lo cual es importante que los tengamos bien claros antes de llevar a cabo las actividades o que incluso si ya están avanzando y de igual manera les surge una duda, que puedan utilizar la revisión de este espacio para que se pueda solucionar y puedan concluir con su actividad porque los dos temas principales que tenemos para esta semana, que son el relato y la reseña, justamente es así como se titula cada una de las actividades. Y es de ahí donde se pueden aplicar los conocimientos que se adquieran a partir de la revisión de los contenidos. Así que ahora vamos a avanzar a lo que es el propósito del espacio. Y antes de avanzar, esta parte de las dudas y los comentarios se pueden resolver a lo largo del espacio, siempre y cuando haya participación de manera síncrona, porque las preguntas las harían ustedes al momento en el que ingresan. Y por otro lado, también recuerden que al último igual se pueden resolver si es que ingresan al último. Va dependiendo también si es que hay participación de manera síncrona y si no, de igual hago algunas puntuaciones que les podrían ser útiles para la elaboración de sus actividades. Ahora voy hacia lo que es el propósito.
El propósito del espacio es que se puedan llevar a cabo la revisión de las participaciones de cada uno y cada una de ustedes, desde que, por ejemplo, puedan tener dudas para la elaboración de alguna actividad o que quieran realizar algún tipo de sugerencia dentro de lo que han realizado, especialmente porque en ocasiones, por ejemplo, para ustedes, utilicé esta herramienta para la realización de mi audio, por ejemplo, y alguno o alguna de sus compañeras les pueda ser útil. Entonces, es ahí en donde ustedes pueden realizar sus aportaciones, repito que pueden ser sugerencias, también pueden llevar a cabo preguntas, que esa también es una parte súper importante dentro del espacio, porque al momento en el que se pueden solucionar estas dudas, es que si alguien más, además de ustedes, tiene esa pregunta, entonces las otras personas que tenían la misma duda la solucionan y pueden avanzar y concluir con sus actividades. ¿Vale? Así que de esta manera podemos avanzar con, o mejor dicho, finalizar cada una de las actividades. Eso es parte de, en gran parte de la finalidad, que ustedes tengan bien clara la información para que puedan finalizar sus actividades. Ahora voy hacia las reglas de comunicación virtual. Las reglas de comunicación virtual que tenemos aquí son las que hemos aplicado para cada uno de los espacios desde que iniciamos esta semana. Así que vamos a revisar lo que se tiene. Recuerden, por favor, que que ocupamos una herramienta, la cual es la de participar, y que esta nos permite que al levantar la manita, por decirlo así, podamos como tal llevar a cabo nuestra participación de manera ordenada, porque como se nos da un espacio, por decirlo así, es decir, yo levanto mi mano, yo Keira levanto mi mano con la herramienta de participar, y entonces eso permite que me puedan dar a mí la palabra, pero yo ya cuente con un espacio designado, es decir, que en el momento en el que yo estoy participando, entonces la otra persona pueda tomar en cuenta la participación y que yo pueda llevarla a cabo sin que alguien vaya a interrumpirme porque ya se me dio la palabra. ¿Vale? Y las normas de etiqueta, que son las que ustedes ya conocen, que se aplican para cada espacio. Ahora voy a avanzar hacia los contenidos.
Acá tenemos la tabla de los contenidos. Perdón por todo ese espacio que no tiene audio. Desafortunadamente iba a empezar a hablar cuando se fue la luz, entonces se cerró la grabación o bueno, mejor dicho, se cerró Teams porque ya no tenía conexión a internet. Y ya, yo creo que no fueron ni siquiera 2 minutos de que regresó, pero tardó más en regresar al internet. Pero bueno, les explico por qué estuvo ese espacio en blanco. Ahora sí, avanzamos con lo que son los contenidos. Estos contenidos nos permiten ver que ya nos encontramos en esta semana número 3 y que llegamos justamente a lo que es la unidad número 3. Y dentro de esta tenemos estos contenidos que van relacionados con dos temas principales de esta semana, el relato, la reseña, y vamos a anexar también otros que ya vimos en semanas anteriores, los cuales son los de el resumen, y para esta semana también añadimos lo que es el comentario. Así que vamos a retomarlos para la elaboración de las actividades que se tienen. Y bueno, vamos a avanzar primero con lo que es el propósito de la unidad número 3, ¿vale? Que si bien lo revisamos, es importante volver a mencionarlo para que este propósito sea separado por partes, que son realmente los temas que se tienen a lo largo de esta semana. El propósito como tal de la unidad número 3 es que cada uno y que cada una de ustedes pueda producir reseñas y relatos desde lecturas que se tienen ya dentro de lo que es cada actividad. Si bien en su vida cotidiana podrán o incluso ya los llevan a cabo con temas que son de interés propio, es decir, que ustedes tienen esa iniciativa de poder llevar a cabo un relato y también poder llevar a cabo una reseña. Para la elaboración de las actividades de esta semana no es como tal que se tenga o que se vaya a elegir un tema propio de la vida cotidiana, sino más bien de temas que se tienen ya dentro de lo que es esta lectura. Así que vamos a avanzar hacia lo que es nuestro relato, que es uno de los primeros temas porque también vamos a retomar el uso de las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, con la finalidad de que se pueda favorecer una comunicación eficiente en los distintos ámbitos de la vida que se tiene. Así que vamos a revisar también esa parte. Y recuerden que esta unidad que tenemos para esta semana ya es la última. Es decir, para la siguiente semana, que es la semana número 4, no se va a tener una nueva unidad, sino más bien que vamos a retomar todo lo que hayamos visto a lo largo. Ay, a ver, espérenme, vamos a estar. Es que me aparece una actualización para la compu, pero no voy a empezar ahorita y que me vaya a interrumpir el espacio. Ok, les mencionaba, recuerden que en lo que respecta a esta semana ya es la última unidad, ya no vamos a tener ninguna nueva unidad para las siguientes semanas, sino que únicamente vamos a retomar los temas que se tienen ya estipulados dentro de lo que fue la unidad 1, la unidad 2 y esta unidad 3. Entonces, todo esto lo vamos a integrar para la siguiente semana. Por lo cual, si es que quedan dudas con respecto a esta semana o incluso de semanas anteriores, recuerden que es mejor preguntar para que en el momento en el que se lleve a cabo la semana de la integración de saberes, que ya es la siguiente, entonces ustedes ya tengan listas sus
sus conocimientos previos y que puedan realizar su proyecto integrador y también sus participaciones en el foro de integración, ¿vale? Ahora voy a avanzar hacia lo que sigue, que es el primer tema, el cual es el relato. El relato es uno de los primeros temas que tenemos para esta semana. Es en realidad uno de los principales, ya que como tal está incluido como actividad. Y por supuesto que vamos a revisar lo que es en sí el relato. El relato es una manera en la que podemos contar una historia. Ocurrir muchísimas cosas y cada quien puede contarlo de acuerdo a cómo lo vivió. Incluso, por ejemplo, si en una familia, toda la familia asiste al zoológico, en el momento en el que regresen, cada uno podría contar cómo es que vivió esta experiencia. Entonces puede relatar, puede contar cómo lo sintió. Si, por ejemplo, nos vamos hacia algo que pasó en la mayor parte del país, o bueno, en varios estados, mejor dicho, porque no fue en gran parte del país, en varios estados dentro de lo que es México, cuando ocurrió el terremoto en septiembre del 2017, o bueno, ambos. Si bien varias personas vivimos el sismo, no todos lo sintieron de la misma manera. Entonces, cada persona puede relatar cómo es que ocurrió su experiencia dentro de ese acontecimiento. Si, por ejemplo, nos vamos hacia una pregunta, ¿no? Oye, ¿y cómo descubriste Prepa en línea CEP? Todos ustedes ya ingresaron a Prepa en línea CEP, pero no todos descubrieron Prepa en línea CEP de la misma manera. Para
cada quien fue un proceso diferente, desde cómo supo hasta cómo fue el proceso para poder ingresar. Desde que a lo mejor había algunos que ya tenían sus documentos listos, hubo personas que tuvieron que buscarlos, a lo mejor había personas que tenían mayor acceso hacia un equipo, como podía ser una compu, por ejemplo, para entregar lo que tenían, a lo mejor a algunas personas se les pudo complicar, o la cuestión del tiempo. Entonces, va variando, pueden ocurrir varias cosas y nos pueden ocurrir a muchas personas, pero no siempre vamos a contarlo de la misma manera. Entonces, para su actividad integradora, por ejemplo, ustedes tienen un par de lecturas, que son El Principito y La Noche Boca Arriba. Ustedes van a leer el mismo relato, bueno, cualquiera de los dos relatos, pero va a estar dividida por la cantidad de personas. Sin embargo, no todos van a ver la historia de la misma manera. Hay algunos a los que les va a llamar más la atención algún aspecto y hay otras personas a las que les va a llamar a la atención más otro aspecto. Entonces, dentro de eso es que cada quien va a retomar lo que leyó, va a retomar esa historia y va a contarla de acuerdo a lo que quiere contar y cómo quiere contarla. Para ello tenemos esta serie de pasos. Dentro del relato, la primera parte es elegir un tema. Por ejemplo, dentro del Principito ocurren muchísimas cosas, muchísimas cosas. Vemos varios valores, vemos varias acciones, vemos varias vivencias y si bien es una historia, les puede inspirar a cada quien de acuerdo también a sus vivencias propias. Entonces, van a retomar una temática de esa, ya sea que es el Principito o La Noche Boca Arriba, que también tiene varios temas y que ustedes pueden verlo de distinta manera y cómo podrían contarla, ¿vale? Entonces, van a retomar un tema de cualquiera de las dos lecturas y después van a establecer un narrador. Primero, recuerden que tenemos en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Ya el cómo quieran relatarlo ustedes va a depender justamente de cada quien, es decir, cómo quieren contarlo. Quieren contarlo desde que una vez a mí me ocurrió que yo iba camino a, o que Ira una vez iba camino a, o en un tiempo muy lejano. Entonces ya ustedes van a decidir cómo es que quieren contarlo, cómo les gustaría contarlo y cómo quieren que la persona que va a leer o escuchar su relato también pueda ver ese relato. En el punto número 3 es que delimiten los personajes. Esto es que sepan quiénes van a aparecer en el relato, cómo se llaman, cuáles son sus características, en qué momento aparecen, cuánto tiempo aparecen, si es que son personajes principales o son personajes secundarios. Entonces, eso va a depender de cómo es que ustedes vayan justamente delimitando esta parte del relato. En el punto número 4 van a plantear un cambio. Cada texto siempre, siempre va a tener una introducción, un desarrollo, un final, ¿vale? Pero dentro del relato vamos a añadir un elemento. Este elemento es el cambio. ¿El cambio qué es? Bueno, como para un relato estamos contando una historia, el cambio nos va a permitir mantener la atención de la persona. Es decir, si parece que vamos por un camino que va todo derechito, que no tiene piedras, que está iluminado y que de repente, ¡pum!, de la nada se oscurece todo. Y si vamos por algo tranquilo y así, entonces la persona va prestando atención, pero de repente estás cuando resulta que se oscurece el camino, la persona se queda como que, ¿y por qué se oscureció el camino? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo pudieron continuar por el camino si ya estaba todo oscuro? ¿Llevaban una lámpara? ¿No llevaban una lámpara? ¿Qué hicieron? ¿Apareció un monstruo? ¿No apareció un monstruo? ¿Qué ocurrió? Entonces, ahí es en donde ustedes justamente al colocar este cambio vuelven a retener la atención de la persona, la mantienen y entonces esta persona se queda al final de nuestro relato. Y también porque conforme vamos contando esta historia, lo usual es que como se van dejando pistas, lo cual va en el paso número 5, se van dejando pistas de qué va a ocurrir al final. Esto es para que la persona que escucha o lea nuestro relato se vaya haciendo una idea, que vaya pensando, oh, ok, podría pasar esto o no, a lo mejor va a pasar esta otra cosa. Entonces, como la persona se va haciendo una idea, puede que también se haga una hipótesis o que genere una teoría de qué es lo que va a ocurrir. Pero
Como vamos haciendo cambios, puede que sí se cumpla o que no se cumpla, pero mientras tanto la atención de la persona se está manteniendo sobre lo que estamos mencionando. Y es ahí en donde también las pistas nos ayudan para que la persona vaya tomando cada pista y vaya haciendo su teoría de qué va a ocurrir a continuación. Y que cuando lleguemos al final, entonces que diga, ah, sí, ok, estaba en lo correcto, sí era eso lo que iba a pasar. O no, no estaba en lo correcto, cambió completamente lo que yo pensaba que iba a ocurrir. Y por supuesto que si tenemos un relato escrito, entonces podamos revisar la parte de la ortografía, porque esto nos va a permitir que, como va a estar mejor escrito nuestro relato, entonces la persona que lo está leyendo tenga una mejor comprensión y no vaya a encontrarse con dificultades para poder comprender lo que estamos expresando a partir de nuestro relato, ¿vale? Ahorita voy a mencionar un ejemplo. En lo que respecta al relato, entonces vamos a encontrarnos con que debe tener todos estos elementos. Y dentro de esto, recuerdo que hace un tiempo, hace como 3 años más o menos, que era cuando vivía con mi mamá y con mi hermana, antes de hacerme independiente. Vivía en la casa de mi mamá y lo usual era que como mi mamá tenía su cuarto, yo tenía mi cuarto y mi hermano tenía su cuarto, cada quien se despertaba en horarios diferentes en fines de semana, porque entre semana mi mamá se despertaba súper temprano para irse a trabajar de manera presencial
y mi hermana estaba en la universidad. Entonces, como allá vivía entre semana, pues era como que mi mamá se despertaba para hacer sus cosas, yo me levantaba para ayudarla, entonces era una rutina diferente entre semana a una a la que era en fin de semana. En fin de semana, entonces, usualmente mi hermana se despertaba tarde porque llegaba el viernes en la noche de la universidad y era de que platicábamos o veíamos películas y así. Pero usualmente mi mamá, aunque era fin de semana, ya se despertaba temprano, aún se sigue despertando temprano, porque quería desayunar. Entonces, era el que se despertaba y aunque mi hermana y yo quisiéramos dormir más tiempo, terminábamos escuchando que mi mamá ya se había levantado para preparar su desayuno y ya estaba con la música del radio o con la música de Alexa. Entonces, dentro de ese punto era una rutina, es decir, era lo usual, pero ese día fue muy diferente para mí y pues es que lo recuerdo bien, porque yo me desperté como, o sea, por mí misma, es como que esas veces que te levantas y dices, ok, ya me desperté, ¿no? No es como que te despiertas y empiezas a apenas hacerte consciente de que ya estás despertando, sino que fue de golpe. En ese momento fue cuando dije, ah, qué raro, ya es como que muy tarde porque ya se veía muy soleado. Y dije, bueno, voy a ver qué es lo que está haciendo mi mamá para ayudarla y si no, para empezar a hacerlo yo, porque se me hizo raro que no escuchara nada de ruido. Y les repito, como mi mamá se levantaba, que se oía que ya había agarrado un plato o que estaba partiendo algo o el sonido de la música. Entonces me asomé a la cocina y mi mamá no estaba. Y dije, "Ah, no puede ser posible que me haya despertado antes que mi mamá, usualmente era al revés". Entonces ya fui, toqué su puerta y no estaba. Entonces dije, bueno, le voy a preguntar a mi hermana, a lo mejor a ella le dijo algo porque había revisado mi celular por si me había dejado un mensaje de fui al mercado a comprar, porque a veces cuando no había fruta, se iba temprano a comprar y ya regresaba porque no queda tan lejos de su casa. Entonces ya toqué la puerta del cuarto de mi hermana y tampoco respondía, la abrí y me di cuenta que no estaba mi hermana. Se me hizo bien raro. Era una como que de los días extraños en donde te das cuenta que algo raro está pasando, pero no sabes bien qué. Porque algo usual también es que como en la casa de mamá estaban dos gatos y una perrita, siempre estaban haciendo ruido, que Cookie ya estaba ladrando, o mi gato que es Salem estaba maullando, o Bakis, que era la gatita que teníamos en ese momento, también estaba maullando porque ya tenía hambre. Entonces era muy raro que no hubiera algún tipo de ruido o sonido. Y dije, bueno, ¿qué pasó, no? Así que intenté marcarle a mi hermana y escuché el sonido de su teléfono en su cuarto. Dije, ay, no se lo llevó. Ya después marqué al celular de mi mamá y tampoco sonó, porque, bueno, sí sonó, pero mejor dicho, estaba todavía en la casa. Entonces dije, bueno, ¿a dónde se habrán ido? Dije, ok, a un lado de la casa de mamá está la casa de la tía de mi mamá. Entonces dije, a lo mejor está allá a un lado. Y ya fui, pero no había nadie. Y se me empezó a hacer todavía más raro porque es como que de esas veces en las que empiezan a pasar cosas tan extrañas que te sientes todo paranoico o todo paranoica de qué está pasando y por qué está pasando esto. Entonces ya dije, bueno, algo muy extraño está pasando. Y en lo que iba pensando de regreso a mi casa, iba caminando qué estaba ocurriendo, me percaté de que mi sombra, o mejor dicho, la luz alrededor de mi sombra se veía diferente, porque no era el usual color dorado de la mañana, sino más bien que era de color azul. Y si bien el cielo se ve de color azul, no es normal que la luz que refleje el sol se vea de color azul, porque esta vez el sol se veía color azul. Y fue como que otra cosa extraña, otra cosa más que pensar, otra cosa que me está poniendo más paranoica. Entonces dije, bueno, ¿qué está pasando, no? Y ya, avancé de regreso a mi casa, pero dije, no, mejor voy a ir caminando hacia la avenida, porque ahí a la vuelta hay una señora que vende pollos rostizados y usualmente mi mamá pasa por ahí y la saludaba, entonces yo dije, bueno, voy a ir a preguntarle a lo mejor si la vio o qué está pasando, porque mi paranoia de verdad que estaba creciendo un buen. Y aparte porque la casa de mi mamá está casi a un lado de la carretera, entonces como era fin de semana y es una carretera que te dirige, que está súper cerca de un sitio que es bastante visitado por los turistas en fin de semana, que es un lago, entonces dije, bueno,
¿qué pasó, no? ¿Por qué no están pasando carros? Y lo normal es que pasen carros y que hagan ruido. Y ya mi paranoia iba creciendo y iba caminando, tratando de encontrar respuestas a todas las preguntas y no la encontraba. Así que en eso que iba caminando, empecé a escuchar unos pasos detrás de mí. Y fue un punto en el que tú sabes que vas caminando solo y que de repente escuchas pasos detrás de ti y te pones todo paranoico porque aunque yo iba en busca de personas y no había nadie, el escuchar o escuchar pasos de una persona hubiera sido como que un alivio de ya encontré a alguien, pero fue lo contrario, fue que me empecé a sentir muy asustada porque empecé a escuchar que alguien estaba caminando detrás de mí. Entonces volteé como cuando volteas así de la manera más disimulada posible y cuando vi lo que estaba detrás de mí, suspiré porque era un perro. Y dije, "Ah, ok, un perro, no pasa nada, está todo bien". Y el perro me movió la cola como si me conociera. Yo no lo conocía, pero seguí caminando y el perro avanzó a caminar a un lado de mí. Cuando seguí caminando en busca de personas para ver si alguien estaba viendo lo mismo que yo o ya había enloquecido, escuché que alguien me preguntó, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y cuando escuché eso me volví a asustar porque esa voz no venía de una persona, venía del perro. Y yo volteé a verlo y el perro se quedó así como que esperando una respuesta y yo salí corriendo con todas las fuerzas que según yo tenía, pero entre más rápido intentaba correr, más lento iba, hasta que me tropecé y desperté. Dentro de este relato, que sí fue algo que me ocurrió, pero fue un sueño, o sea, sí pasó, pero fue algo que soñé, están estos elementos, la temática, un narrador que va en primera persona, la delimitación de los personajes que van apareciendo, también va la introducción, el desarrollo, el cambio y el final, pero también se van dejando pistas que pueden hacer que ustedes lleguen a la conclusión antes de que yo la diga, de que era en realidad un sueño, que no estaba pasando realmente, porque por eso es que les iba dando ejemplos de lo que había ocurrido en mi vida cotidiana y que dentro de ello entonces pudiera notarse la diferencia de lo que estaba pasando en ese momento. Y bueno, es básicamente lo que ocurre con el relato. Y ahora voy hacia lo que es la reseña. Recuerden que si los elementos del relato no quedan claros, siempre se pueden preguntar, ¿vale? Pero ahora voy con la reseña. Ahora tenemos lo que es la reseña, que es el segundo tema dentro de esta unidad número 3. Es otro de los elementos que componen como tal también las actividades integradoras que se tienen. Y también dentro de este tema es para poder llevar a cabo las actividades formativas.
Pero bueno, vamos a revisarlo. Recuerden que la reseña lleva una estructura. Tenemos distintos tipos de reseña. Las dos principales son descriptiva y crítica. Y para realizar una reseña como tal, tenemos que colocar referencias bibliográficas. Permítanme. Les mencionaba como tal, estos son los elementos. Tenemos las referencias bibliográficas porque vamos a colocar de dónde es que se obtiene la información también. Y el comentario o resumen se refiere a que son dos herramientas que nos pueden ser útiles para elaborar nuestra reseña, porque ahí es en donde colocamos información importante que nos podría ser útil para que conforme vamos avanzando en la misma, entonces podamos utilizar esa información. Vamos a llevar a cabo nuestra evaluación porque recuerden que requiere de un juicio, por decirlo así, pero el juicio no de manera personal, sino un juicio valorativo de acuerdo a lo que estamos evaluando. Por ejemplo, si vamos a realizar una reseña de algo que compramos en línea, que compramos un vestido, ok, vamos a llevar a cabo una reseña de la compra de ese vestido, pero ese vestido tiene que, había ciertas características para que quisiéramos comprarlo. Era del color que queríamos, era con ciertas medidas, tenía cierto precio, tenía tiempo de llegada, cuál era el envío y también qué iba a ser de cierto tipo de tela. Pero nuestra reseña se va a basar justamente en que se cumplan con esos criterios. Si para poder evaluar ese vestido le tenemos que dar una valoración entre que tenga de 1 a 100 puntos y le damos 50, tendríamos que colocar por qué le estamos dando 50 puntos de 100. Si el envío no llegó a tiempo, si a lo mejor al momento en el que nos cobraron no era el mismo precio, sino que le subieron más, si no era del mismo color, si a lo mejor nos ponía que la tela tenía que ser de algodón y cuando llegó resulta que era de otro tipo de tela, que a lo mejor era elástica y que no era el tipo de tela que queríamos. Quizá tenía un estampado y a lo mejor en la imagen cuando lo íbamos a comprar no tenía que ver ese estampado y elegimos una talla con ciertas medidas y cuando llega el producto resulta que el vestido es más chiquito. Entonces, esas son las características que tendríamos que evaluar. Y también lo contrario, si tenemos que dar en total, o bueno, lo que podemos dar en total son 100 puntos, pero le colocamos 95 porque a lo mejor si llegó a tiempo, si era el color que quería, que señalaba, que era del mismo tamaño que ahí aparece, que no tiene el estampado porque era liso, llegó también de acuerdo a las características estipuladas, pero a lo mejor esos 5 puntos que le quitamos fue porque nos aparecía que el envío iba a llegar un día y llegó al otro día, pero todo lo demás a lo mejor estaba bien. Entonces, ahí es en donde tenemos que colocar por qué se está colocando ese tipo de reseña. En el caso de su actividad integradora, como ustedes van a elaborar una reseña del tipo crítica comparativa, se tienen que evaluar los dos artículos, es decir, de cada artículo como tal,
se tiene que colocar lo que es de cada artículo se tiene que colocar lo que se está evaluando dentro de sus distintos aspectos. Para esa actividad se nos coloca una tabla comparativa en donde se tiene que colocar la parte de la introducción, el desarrollo, la conclusión. Tenemos que evaluar incluso el título, el lenguaje que se está ocupando, si incluye gráficas o no incluye gráficas, si es que hay aciertos que colocó el autor o la autora para ese escrito y que dentro de ello entonces podamos como tal poder llevar a cabo nuestra reseña del tipo crítica comparativa. Comparativa, ¿por qué? Porque está comparando nuestros dos artículos, ¿vale? Así que dentro de ello también va a depender cuál es el tipo de reseña que estamos llevando a cabo para saber cuáles son los elementos que se tienen que colocar. Ahora les voy a compartir la plataforma.
Llegamos aquí a lo que es la plataforma, que era lo que les mencionaba que les voy a compartir, para recordar que como tal, durante esta semana llevamos a cabo varias actividades y dentro de estas nos vamos a encontrar con que son actividades integradoras, actividades formativas y también tenemos dos encuestas y una actividad socioemocional, ¿vale? Ya revisamos el día de ayer lo que corresponde a nuestra guía, revisamos también cada uno de los recursos. Estos recursos son en los cuales están basadas nuestras actividades. Así que se recomienda revisar primero los recursos antes de hacer las actividades para tener claro lo que se tiene que realizar. Y tenemos lo que son nuestras actividades. Estas actividades son dos integradoras, las cuales son actividad integradora 5, el relato, actividad integradora 6, la reseña. Tenemos la actividad formativa 5, que son los escritos y el plagio, la actividad formativa 6, el relato para comunicar. Estas dos actividades integradoras las revisamos en el espacio del día de ayer, por lo cual les sugiero revisarlo primero y en caso de que existan dudas, por favor me las escriben a partir de la plataforma en lo que es en la parte de la mensajería o también en lo que es el correo para poder solucionarlo. Y las dos actividades formativas son dos cuestionarios. En ambas tienen hasta 3 intentos para poder llevarlos a cabo si es que quieren realizar los 3 intentos. Si únicamente quieren realizar un intento, también está bien, pero la plataforma les permite realizar hasta 3 para que ustedes se sientan satisfechos o satisfechas con la calificación obtenida, ¿vale? Y si de esas 3 están preocupados porque, ay, es que en la 2 tuvo una mayor calificación que en mi tercer intento. Bueno, recuerden que la calificación que se asienta es la más alta que obtengan, así haya sido en el intento 1, en el 2 o en el 3. Y con respecto al cuestionario socioemocional basado en la actividad socioemocional, también recuerden que tienen 3 intentos para llevarlo a cabo máximo, ¿ok? Entonces aquí es dependiendo de lo que ustedes quieran, de las cantidad de veces que ustedes quieran realizar su actividad, o mejor dicho, su cuestionario. Tenemos encuestas también. Estas dos fueron las que pudimos revisar dentro de lo que fue la sesión anterior. Recuerden que ambas encuestas son para que ustedes puedan brindar su opinión, uno sobre su asesora virtual, es decir, sobre mí, y dos sobre su módulo. Entonces, es para que de esta manera nos brinden su opinión, pero también que nos muestren cuáles áreas de oportunidad tenemos para poder mejorar en las mismas. Así como en la retroalimentación, ustedes reciben unos aspectos en los cuales pueden mejorar. También es para que ustedes, a partir de lo que mencionen en estas encuestas, se pueda mejorar mi trabajo como asesora virtual, por un lado, y por otro lado, el módulo número 2 para las futuras generaciones. Ok, eso sería todo con lo que respecta a las actividades. Y recuerden que la semana número 4 inicia el próximo 4 de mayo, ¿vale? Semana 4, el 4 de mayo, que va a ser el lunes y va a finalizar el 10 de mayo. Otra cosa, tengan en cuenta, por favor, que ya la siguiente semana es la última, ¿vale? El 10 de mayo sería el último día del módulo y ya el 11, 12 y 13 son los días que yo tendría para llevar a cabo las evaluaciones de lo que se tenga pendiente de la cuarta semana. Pero, por favor, si tienen alguna situación que les haya impedido entregar alguna de las actividades, indíquenme qué fue lo que ocurrió para que desde ello entonces se les pueda habilitar el espacio para poder entregarlas. Pero menciónenmelo lo más pronto posible. ¿Por qué les digo que lo más pronto posible? Porque como ya vamos a estar cerrando lo que es la semana número 3 el día domingo, y luego vamos a pasar a la 4, si ustedes, por ejemplo, me dicen hasta el 10 de mayo,
que no pudieron entregar una actividad y que si por favor les habilito el espacio, ya no voy a poder. ¿Por qué? Porque ya lo único que voy a tener pendiente va a ser evaluar la semana número 4. Entonces, tienen lo que resta de esta semana 3 y la siguiente semana para poder indicarme, de preferencia en día hábil, para que puedan entregar su actividad, porque también cuentan con tiempo límite, porque les menciono que como ya estamos a la mitad del módulo, es importante que se sepa que como ya iremos cerrando la siguiente semana, entonces que puedan también organizar sus tiempos para entregar si es que tienen algo pendiente y que haya ocurrido algo que les impidiera entregar completamente, ¿vale? Ahora voy a volver con la presentación para ir cerrando el espacio. Ese es uno de los aspectos importantes que les iba a comentar, lo de las extensiones de tiempo, y también recuerden revisar la rúbrica de cada actividad integradora para que en caso de que exista alguna duda con respecto a lo que se tiene que entregar, pregunten a la mayor prontitud posible para que se pueda solucionar también a la mayor prontitud posible. Ahora, tenemos como tal ya el cierre del espacio porque no hay dudas en este momento en tiempo real. Si es que las tienen, por favor, envíenlas por correo a partir de lo que es la plataforma para poder solucionarlas. En caso de que las haya, porfa, mándenlas. Y ahora sí, eso sería todo. Ha sido un gusto tener este espacio con ustedes, pese a que sea de manera asíncrona, porque, o bueno, lo llevé a cabo en el momento en el que fue programada, pero como no hay participación, entonces, si es que las hay dentro de las preguntas de lo que es la plataforma o a partir de lo que es el correo, entonces por ahí estaremos comunicándonos igual, ¿vale? Y recuerden que esos son los únicos medios oficiales. Y tengan una excelente tarde. En caso de que cuente con el espacio, recuerden que los espacios son los martes y los miércoles y las invitaciones y grabaciones están en la pizarra de sesiones. Ahora sí, tengan una excelente tarde. Hasta luego.